Seguro que para muchos de vosotros no es un misterio. Me encantan los juegos de cartas coleccionables. Me encantan los TCGs y me encantan los juegos de cartas, de enfrentamiento, en los que un jugador se pega con el otro, tiene que reducirle las vidas a cero, tiene que tal, tiene que no sé qué. Me molan muchísimo. Y quería hacer este vídeo para hablar un poquitín sobre los 4 por ahora juegos de cartas coleccionables de Trading Card Games que están como más potentes y daros este vídeo como un punto de vista para entender cuál es el mejor juego de cartas para vosotros, ya que creo que no hay ninguno que sea infinitamente mejor que otro, es decir, creo que cada uno de ellos tiene su público y por eso están donde están. He dejado fuera bastantes juegos de cartas coleccionables, ya sea por ejemplo el One Piece, que acaba de salir hace relativamente poco, el Bola de Dragón, también el Digimon, también estaba el Final Fantasy, que lo jugué hace tiempo, el FOU, el Force of Will, incluso el Destiny. Es decir, hay muchos juegos que se han quedado apartados de esta lista porque considero que no están como al mismo nivel, aunque no es esa la palabra, sino que no están como tan extendidos o están tan potentes a día de hoy como de los 4 de los que os quiero hablar. Pero antes de hablaros de ellos, dejadme daros la bienvenida aquí a la mesa de Dan. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo y vamos a charlar, como os digo, sobre esos 4 juegos de cartas coleccionables y vamos a hablar un poco también sobre las diferencias entre ellos y a explicaros un poco cuál es el que yo creo que podría ser mejor para vosotros. Vamos a empezar con el grande, con el rey de reyes, con el juego que lleva más tiempo dentro de nuestras bocas y también el que más tiempo llevo jugando. Dicho juego es Magic the Gathering. Magic the Gathering yo creo que es un juego en el que casi todo el mundo podría entrar, ¿vale? Aunque es cierto que es uno de los más complejos de los 4 que os quiero hablar. Para mí es el segundo más complejo de todos, porque una vez entras dentro de Magic the Gathering, vas a ir descubriendo cómo la puerta de entrada se va estrechando cada vez más. Es decir, entrar dentro de Magic es relativamente sencillo. Es más, muy pronto subiré un vídeo que me apetece hacer y haré un vídeo de estos 4, ¿vale? Hablando sobre cómo jugar al juego. Yo creo que explicaros los fundamentos sobre cómo jugar a Magic se puede hacer en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos puedes estar ya jugándote tus primeras partidas de Magic con ideas y conceptos bastante claros y básicos del juego. La cuestión está en que estos juegos terminan teniendo muchísima profundidad y sobre todo Magic por todo el recorrido y todo el tiempo que llevan. Por lo tanto, todas esas cartas antiguas y todos esos efectos pues se van muchas veces replicando a lo largo del tiempo. Por suerte, es cierto que dentro de Magic tenemos muchos formatos en los que podemos jugar y hay formatos que son mucho más acotados, donde solo se pueden usar ciertas cartas, cartas de los últimos tiempos, ciertas expansiones, formatos como limitado o draft, que únicamente se usa normalmente la expansión que se está jugando, así que tampoco hay tanto concepto que tener en cuenta, pero es un juego complejete, ¿vale? Así que, ¿a quién recomendaría yo directamente Magic? A todos aquellos que os mole jugar a juegos de cartas coleccionables que tengan ese puntito de enjundia, donde tengas que pensar y sobre todo si te mola bastante el tema de la creación de los mazos. El tema de crearte tus propios mazos en Magic yo creo que está muy guay, sobre todo por la cantidad de cartas y demás que tenemos. Es cierto que en otros juegos, en todos, nos vamos a crear nuestros mazos, pero en este de aquí Magic especialmente yo creo que hay como muchos combos y muchas ideas y mucha facilidad a la hora de crear mazos. Digo esto porque otros juegos, como por ejemplo Flesh and Blood, del que os voy a hablar ahora, tiene ciertas limitaciones a la hora de crear unos mazos y quizás no es tan libre en ese sentido. Magic es como libertad, como un sandbox de los juegos de cartas. Se han hecho ya miles de mecánicas para este juego. Por cierto, no lo he comentado ahora antes de pasar al siguiente, pero seguramente también en un futuro termine hablando del Lorcana, que tengo bastantes ganas de probarlo, pero no puedo valorarlo todavía porque no sé apenas nada del juego. Pero muchas ganas de que llegue el Lorcana. Seguramente los que estáis viendo este vídeo, si os molan los TCGs, también estéis ahí pendientes. El siguiente del que os quiero hablar es de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Es un juego al que jugué también hace bastante tiempo y tiene algo especial, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Es como... Bueno, a ver, yo personalmente lo vi de una forma diferente porque también había visto todo el tema de la serie y demás. Era una serie que personalmente me gustaba un montón. Y cuando lo vi jugar, pues yo me esperaba que salieran los bichos, que lanzara la carta y apareciera ahí el dragón blanco de ojos rojos para pegarle un guantazo a mi oponente y vencerle y demás. Por desgracia no fue así, el juego no dejó de ser un juego de cartas, pero era un juego bastante interesante. La verdad es que yo creo que Yu-Gi-Oh! Sobre todo en los inicios y en los formatos un poco más básicos del juego, personalmente me gustaba un poco más porque en lo que ha tornado en los últimos tiempos, a mí personalmente no me convence tanto, aunque veo que hay gente que lo flipa brutalmente. Y es que creo que Yu-Gi-Oh! Se ha convertido en un juego mucho más convero que un juego mucho más de
tempo, de ir a la partida, de ir como a tiempo mirando las cosas y tal. En Yu-Gi-Oh lo que teníamos que hacer, y donde había los principales combos, es que había muchas cartas que interaccionaban con otras y tenías un mazo de cartas aparte que se creó a lo largo del tiempo. Era una cosa que no salió de buenas a primeras de Yu-Gi-Oh, en el que teníamos que coger ciertas cartas e irlas colocando dentro del tablero mediante las fusiones, entre otras y demás. Entonces se convirtió mucho en que tener una buena mano dentro de Yu-Gi-Oh te podía a veces dar la partida en muy pocos turnos, cosa que, por ejemplo, haciendo la comparación con Magic no pasa tanto. En Yu-Gi en turno 2, turno 3 podía estar la partida casi decidida porque habías hecho un combo brutal que te había metido un bicho en mesa contra el que el oponente no podía lidiar. Luego también tenía el sistema este de las trampas y tal, tiene un poco más de faroleo, podríamos decir, este Yu-Gi-Oh frente a Magic, y eso de ahí es un añadido diferente que haya gente que le puede molar más o menos. A mí personalmente es algo que me gusta, el tema de poder tener ahí cositas preparadas para pegar ciertas sorpresas al oponente y poder pegarle un poco de faroleillo. Entonces yo creo que Yu-Gi, a todos aquellos que, aparte de los que seáis amantes de la serie, aquellos que os guste más los juegos más comberos, más de combos locos y de sentirte como muy poderoso haciendo cosas, yo creo que Yu-Gi es un juego más apto para vosotros. Y quería, antes de pasar al siguiente juego, dar las gracias a Bizak por haber patrocinado este vídeo. Y es que la gente de Bizak me ha mandado unas figuras para enseñaros la nueva colección de figuritas de Yu-Gi-Oh que han lanzado al mercado. Las he estado viendo, las he recibido y tal, y la verdad es que me han evocado completamente a mis tiempos en los que veía pues la serie Yu-Gi-Oh, como os comentaba antes. Me la volví a ver hace relativamente poco, hace 2-3 añitos volví a verme, no entera porque la serie tiene una cantidad de capítulos alucinantes, pero la verdad es que volví a verme todo y volví a sentirme como ese niño pequeño viendo estos capítulos y estos capítulos de Yu-Gi-Oh sobre todo, y disfrutando y pensando en que en algún momento yo también podría dedicarme a jugar a las cartas y demás, y algo no tan diferente a eso ha pasado a lo largo del tiempo. Con el tema de las miniaturas las he estado mirando, las he estado montando y tal, y me parece que tiene una calidad alucinante. Es decir, de verdad que todo el tema de cómo, que pasa con otras figuritas con las que he tenido y tal, como el tema de los apoyos y demás, cómo se aguantan de pie, cómo tienen la calidad de los acabados, cómo luego en ciertas figuras puedes cambiarle ciertas partes del cuerpo para ponerles en la mano una carta, ponerles el tray donde llevan las cartas, colocarles una mano apuntando hacia un lado, hacia otro, moverlas y tal. Me han parecido que han tenido un acabado súper interesante y sobre todo yo creo que esa parte de coleccionismo es lo que a mucha gente dentro de este mundo de las figuritas les encanta. Yo personalmente tengo mis colecciones de Funko y pues al final estas colecciones también de Bizak son colecciones en las que también podéis estar pues pillando todas estas cosillas para completar vuestras colecciones, valga la redundancia. Así que me encantaría darle las gracias a Bizak por haberme mandado este producto, porque al final me apetecía hacer un vídeo hablando sobre los diferentes TCGs y tal, y esta ha sido una excusa perfecta para poder implementarla dentro del vídeo. Así que mil gracias Bizak por el patrocinio, y vamos a continuar con el vídeo y vamos a continuar con Pokémon, que es el siguiente del que os quería hablar dentro de esta disertación sobre los Trading Card Games. En este caso, Pokémon yo creo que es el más sencillo de todos, el más fácil de entrar, el más apto para todo el mundo, y también yo creo que eso depende de la licencia de la que venimos. En este caso estábamos hablando de que veníamos antes de Yu-Gi-Oh, que es una serie que yo veía personalmente en mi infancia, pero es cierto que la potencia que tiene la licencia de Pokémon no es la misma que tiene Yu-Gi-Oh! Y hay muchísima gente muy nueva, muy joven, muy pequeña que empieza a jugar a Pokémon, ya sea en sus versiones de videojuegos o con peluches y demás, y que finalmente el tema de las cartas pues les terminan llamando la atención. He visto jugar a Pokémon de 1000 formas diferentes, lo comenté hace relativamente poco. Los niños hace relativamente poco iban con sus cartas de Pokémon a los patios de la escuela a jugar con las cartas de Pokémon y al final jugaban como les daba la gana. No es como se debería jugar a Pokémon, pero lo importante aquí es, ellos se lo están pasando bien, ellos están disfrutando con las cartas de Pokémon, pues para mí eso es lo que es completamente imprescindible para este mundillo. No obstante, como os digo, de Pokémon sigue habiendo campeonatos, sigue habiendo una fanbase competitiva, que he estado mirando algunas fotos y me he estado informando, y sigue habiendo torneos y cosillas de Pokémon a niveles bastante potentes. Así que, como resumen, yo creo que Pokémon sería el juego más sencillo de todos, el juego por el que yo personalmente empezaría a tener un primer contacto dentro del mundo de los juegos de cartas, ¿vale? Porque los sistemas que tiene para empezar a generar ataques, jugar las criaturas, evolucionarlas, reglas y demás, yo creo que es bastante sencillo y
jugar realmente a Pokémon es bastante fácil. Como os dije antes, de todos estos juegos haré un vídeo explicando cómo jugar y veréis que Pokémon es el que seguramente dure menos porque es realmente sencillo. Pero no por ello es un peor juego, ¿vale? Y por último quiero hablar de la joya de la corona, para mí, el que a mí ahora mismo me tiene completamente enamorado, aunque es cierto que, como os digo, los disfruto todos. Flesh and Blood es el que me ha tocado más la fibra durante estos últimos tiempos y es precisamente y sobre todo porque es el más skillet de todos, el más complejo, el que yo creo que tienes que tener una cabeza mejor amueblada y mejor preparada para jugar. En Flesh and Blood la gracia que tiene, o al menos a mí lo que más me gusta, es que quizás el tema de la preparación de los mazos y de la construcción de mazos no es tan extensa como en otros juegos, donde puedes combinar cartas de muchos tipos. Aquí al final estás supeditado al tipo de héroe que llevas y a las cartas genéricas, pero luego la gracia está en que cada uno de los turnos de este juego es un mundo, porque aquí lo que vamos a tener son diferentes manos de cartas y al robarnos una mano de 4 cartas, normalmente, vamos a tener que optimizarla de la mejor forma posible y vamos a tener que pensar qué cartas usaremos para cada una de las funciones que queremos tener en el juego. Además de teniendo en cuenta, sobre todo contra qué héroe nos estamos enfrentando, qué cartas van a ser imprescindibles guardárselas, cuáles vamos a tener que lanzar para defendernos, cuáles para atacar, cuáles pueden romper el ritmo de juego de nuestro oponente y demás. Me parece brutal Flesh and Blood, y de verdad os lo digo que de todos estos de los que os he hablado hoy, personalmente a día de hoy es el que más disfruto, pero precisamente por eso, por ser el juego más complejo, podríamos decir. No es muy difícil aprender a jugar, pero sí que es difícil masterizarlo, porque como os digo, cada turno es un drama completamente diferente en el que tendremos que intentar adaptarnos de la mejor forma posible. Así que como resumen general con el tema de cuál es el mejor TCG para cada uno de vosotros, yo os diría que el que creáis que más se adapta a vosotros. Cosas como, por ejemplo, que está creciendo mucho ahora el de One Piece. Si os encanta One Piece, yo creo que es un juego que de verdad os lo digo que me parece súper divertido. Pero hablando de estos cuatro, de los cuatro que hemos hablado ahora, si os mola empezar dentro del mundo de los juegos de cartas, si queréis meter a vuestros hijos, si queréis algo que no sea muy complejo, creo que Pokémon está perfecto. Luego, si os molan las cosas, sobre todo si os mola la serie también de Yu-Gi-Oh, os molan juegos mucho más con veros y mucho más de invocaciones y de soltar y un poco con faroleo y tal, creo que Yugi podría ser perfectamente vuestro juego. Luego, si queréis iros a lo clásico, al grande de grandes, al juego que más años lleva funcionando y por algo será, lleva más de 30 años, yo sin lugar a dudas me iría a Magic. Además está actualmente funcionando súper bien con formatos diferentes como podrían ser Commander y demás, que se están jugando un montón y son formatos muy sociales para echar partidas incluso de 4 personas. La verdad es que está muy bien. Y por último, si os gusta lo que es un poquitín más hardcore, lo que es un poquitín de pensar un poco más, de darle un poco más vueltas a la cabeza y de complejidad en general, yo creo que Flesh and Blood puede ser el juego que más os llame la atención. Y con esto termino mi disertación sobre los juegos de cartas coleccionables, los Trading Card Games. Espero que hayáis disfrutado y, como siempre, estoy abierto a cualquier tipo de cosilla que me queráis dejar por dentro de la cajetilla de comentarios. Ha sido como siempre un placer, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao.